Hola, ¿qué tal? Les saluda Melissa Valerio y qué gusto acompañarle una vez más acá en el programa Conversamos, en donde siempre hablamos de actualidad nacional, eso que usted necesita saber para ser un mejor ciudadano, para aprender diversas cosas. Hablamos de salud, de ambiente, de economía y por supuesto, porque no vamos a hablar de política y próximas elecciones municipales. Hoy estamos iniciando mes y quería contarles que a partir de ahora, un programa por semana, vamos a aprovechar para hablar de las elecciones municipales, porque ya estamos a nada de ese proceso electoral que nos espera el próximo mes de febrero para elegir a nuestros alcaldes, regidores, síndicos, intendentes, en el caso de otras comunidades. Así que es un proceso muy amplio, pero para hablar de eso, ¿quién más que los representantes o voceros del Tribunal Supremo de Elecciones? El día de hoy me acompaña acá don Héctor Hernández, quien es director de Registro Electoral y Financiamiento de Partidos Políticos del Tribunal Supremo de Elecciones. Muchas gracias, don Héctor, por acompañarnos. Con muchísimo gusto, Melissa, es un placer poder estar conversando hoy con ustedes desde temprano, con ustedes y con todas las estimables personas que nos escuchan. Claro, don Héctor, y es que, como lo decimos, estamos a nada, estamos empezando noviembre, se pasa, ya estamos diciembre, modo Navidad, la cuesta de enero, y iniciando febrero estamos ya en este proceso municipal que sin duda amerita una serie de trabajo para ustedes, pero también obligaciones por parte de nosotros como votantes y también de todos esos 6,000 y pico de personas que se inscribieron para ser parte de alguna candidatura en los más de 80 cantones de nuestro país. Entonces, es un proceso increíble, don Héctor. Entonces, yo creo que para iniciar esta serie de programas que vamos a tener de tema electoral, sería vital conversar sobre la importancia de las elecciones municipales, ¿verdad? Y todas estas obligaciones que tenemos nosotros para ser parte de esto. Sí, claro, estas son elecciones muy importantes, yo creo que para todos, ¿verdad? Porque es elegir las autoridades más cercanas a nuestro diario vivir, ¿verdad? Más cercanas a nuestro domicilio. Vamos a celebrar, como bien decías, elecciones en 84 cantones del país, concretamente las de las alcaldías y las regidurías, pero también en todos los 491 distritos administrativos van a elegirse síndicos y concejales de distrito, en algunos de ellos, 7 para ser exactos, lo que llamamos Consejo Municipal de Distrito e Intendencias, ¿verdad? Es la tercera vez desde el 2016 que elegimos 2 años después de las elecciones nacionales y en una misma fecha todos estos cargos, que una aclaración, son 6,212 puestos a elegir, pero fueron casi 40,000 personas las que postularon las diferentes agrupaciones políticas como candidatos y candidatas a todos y cada uno de estos puestos. Una labor que es en la que nos encontramos en este momento, ¿verdad? Inscribiéndolos. Y es que hablamos que son 40,000 personas interesadas en asumir un puesto de elección popular en nuestro país y que cada uno de ellos tiene una obligación. Y yo creo que tal vez sería importante, don Héctor, obviamente no es una clase de estudios sociales, pero también recordar a las personas qué es lo que estamos eligiendo y esas responsabilidades de quienes estamos eligiendo el próximo mes de febrero. Claro, como te decía, es la tercera vez donde elegimos a todas estas autoridades en un solo día. Lamentablemente, tanto en el 2016 como en el 2020, donde si bien las elecciones municipales arrancan en el 2002, lo cierto del caso es que nunca ha tenido una participación más allá de un poco más del 30%. Es decir, hasta la fecha apenas o casi 3 de cada 10 costarricenses son los que han ido a las urnas. Y como te decía, lamentable porque es la parte más cercana. Te pongo un ejemplo. Decime a quién no le gustaría saber que anda por las calles cercanas a su casa, puede caminar tranquilo, ver buenas aceras en buen estado, sobre todo si tiene alguna persona o algún familiar o él mismo en una situación de discapacidad, que sabe que esta persona sola o acompañada de alguien puede transitar tranquilamente por una acera que esté adaptada a sus necesidades. ¿A quien no le gusta ver las calles limpias? Poder tener la tranquilidad de ir a un parque a departir con sus hijos o con su familia un ratito en la tarde, o ir a hacer ejercicio en las noches sintiéndose seguro. ¿A quien no le gusta saber que son horarios adecuados para la recolección de basura? O que si ocupas construir algo en tu casa o hacer una nueva construcción o emprender algún negocio, que vas a hacer unos trámites muy asequibles, muy amigables, muy rápido para obtener las patentes o para obtener los permisos de construcción.
Todo esto es función de las municipalidades de todo el país, ¿verdad? Aquí son los principales cargos. Primero, las alcaldías. El alcalde es el funcionario ejecutivo de cada municipalidad. Lo que es el presidente para el país es el alcalde para cada cantón. Y asimismo elegimos a los regidores y regidoras. Igual, es una suerte de congreso, ¿verdad? Es un órgano consultivo, se le llama consejo municipal, que es el que toma las directrices, sobre todo cuando hay que hacer reglamentos o cuando son aspectos necesarios a normar. El alcalde es el que tiene la responsabilidad de ejecutarlos. Y dentro de esta lógica, que esas son autoridades a nivel de cantón, a nivel de distrito se eligen 5 puestos que se llama consejo distrito en la gran mayoría de los distritos, que van a estar integrados dentro de esos 5. Uno es el síndico. ¿Cuál es la función de estos ciudadanos y ciudadanas? Velar por su distrito. O sea, precisamente eso que te mencioné, si este consejo dice, mire, yo creo que es necesario insistir al consejo municipal la necesidad de arreglar las calles vecinales, es decir, todas las que son responsabilidad de la municipalidad, poner mejor vigilancia en los parques, tener policía municipal si es que no la tienen algunos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Esas necesidades en pro del bienestar del distrito, pues que se trasladen al Consejo Municipal. De ahí la importancia de que como ciudadanos tenemos que hacernos conciencia que tienen estas elecciones. ¿Qué es lo que ha pasado? Que muchos de estos alcaldes actuales o las alcaldesas o algunos regidores se han elegido con un porcentaje bajo de votos. ¿Por qué? Bueno, porque si participa un 30% de los electores y en una papeleta hay, no sé, 10, 15 candidaturas, pues hay muchos que es alrededor del 10, 12% de la población que dijo yo quiero por él. Pero el que salga electo solo porque un 10 o un 12% fueron a votar por él, las decisiones que él tome van a afectar al 100% de los que viven ahí, ¿verdad? Entonces, como le digo, ojalá, creo que la gran mayoría van con la idea, con la tónica de hacer un buen trabajo, ¿verdad? De dejar algo mejor. Tenemos muchos casos de que se han reelecto, algo que ya no podrán hacerse esta vez si tienen por lo menos 2 o más periodos de venir eligiéndose, ¿verdad? Pero la ciudadanía, la principal obligación es valorar el trabajo hecho. O sea, precisamente para reelegir a alguien, porque si hay alguien que solo ha sido electo una vez, podría eventualmente reelegirse. Si alguien que se postula como una reelección o alguien que se está postulando de nuevo al cantón, pues creo que yo como ciudadano tengo que hacer conciencia y decir, mire, los que estaban, les faltó hacer algo, han hecho bien las cosas, o llámese al mismo partido, porque puedo reelegir al mismo partido, ¿verdad? O darle oportunidad a otros regidores de ese partido, si considero que los proyectos, si considero que las directrices o los principios o todo lo que ha venido impulsando son los adecuados. De lo contrario, pues tengo que informarme para ver si hay otros, cuáles son las ideas que tienen, cómo quieren contribuir al mejoramiento de mi cantón. Y esto, como te decía, es lo que más me afecta. Yo, por ejemplo, que vivo en Desamparados, mi mamá vive en el centro, en San Francisco de los Ríos, pues nos interesa ver quiénes están haciendo propuestas que de alguna manera podamos decir, sí, yo creo que eso hace falta o sería bueno que podamos intentarlo, ¿verdad? Entonces, el voto informado es muy importante, pero sobre todo tener conciencia de que como ciudadano es importante ir a votar el próximo 4 de febrero. Don Héctor, bueno, precisamente eso es lo que queremos sondar en estos programas que vamos a tener a partir de hoy una vez a la semana, pero vamos a ir a una pausa, nuestra primera pausa acá del programa Conversamos y ya venimos con más porque queremos hablar de la importancia de que no me puedo quejar si no voy a cumplir mi derecho y obligación de emitir el sufragio el próximo mes de febrero. Así que ya venimos. Continuamos en el programa Conversamos hablando de temas electorales, esa obligación y derecho que tiene usted de su casa
todas las personas mayores de 18 años de poder elegir su autoridad municipal y también esas obligaciones que tienen esas personas que pusieron su nombre o que inscribieron su nombre para ser parte de las papeletas el próximo mes de febrero. Me acompaña don Héctor Fernández, quien es director de Registro Electoral y Financiamiento de Partidos Políticos del Tribunal Supremo de Elecciones, y él nos va a estar acompañando no solo hoy, sino también en otros programas, porque hay mucho de qué hablar y no nos alcanza media hora, don Héctor, para poder hablar de todo lo que hace el Tribunal Supremo de Elecciones de cara a este proceso tan grande. Antes de irnos de la pausa, yo le decía que muchos nos quejamos de que en mi comunidad, por ejemplo, yo tengo dos niñas pequeñas y donde yo vivo no hay parques. Entonces, me encantaría que hubiera un parque para llevar a mis hijas. Pero bueno, si no voy a aplicar mi derecho al voto, pues no tengo derecho. Pues sí tengo derecho a reclamar, pero se supone que para eso debería yo poder emitir mi voto y mi opinión al respecto de las autoridades que dirigen mi comunidad. Claro, sabemos que que hay tal vez problemas para muchos partidos de dar a conocer todas sus propuestas y todas sus candidaturas. Básicamente tal vez que no tienen tantos recursos como quisieran para tener una buena campaña a nivel de medios de comunicación masiva, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lamentablemente para estas elecciones no hay posibilidad de tener financiamiento adelantado, no hay posibilidad de que los partidos accedan a los certificados de cesión de la contribución del Estado, ¿verdad?, que solo rigen para elecciones nacionales. Pero entonces el tribunal ha venido con un programa desde hace ya bastantes elecciones que se llamamos Votante Informado. Lo tenemos en varios medios, ¿verdad? Por ejemplo, nuestra página del tribunal o una aplicación que también existe. Yo creo que, y en internet ahora con la posibilidad de que nos da a todos, ¿verdad?, de indagar y de informarnos, yo creo que es importante, primero que nada, ver quiénes están postulando en cada una de nuestras comunidades, ¿verdad? Al final son 77 agrupaciones políticas las que postularon candidaturas. Quiere decir que muchos cantones van a hacer papeletas de más de 10 partidos, ¿verdad? Entonces yo creo que eso es importante. Número 2, después de saber quiénes son, ¿qué proponen? ¿Cuáles son sus ideas? ¿Cuál es la trayectoria? Por eso, en el IFET, que es el Instituto de Formación y Estudios en Democracia del Tribunal, ha trabajado bastante en hacer una suerte de fichero cantonal, donde se comparan básicamente, pues, muy bien condensados, cuál es la situación de cada cantón, cómo está en comparación con otros cantones. Y también le estamos pidiendo, ellos hacen un gran trabajo a todos los candidatos y candidatas que se inscriban, que nos manden sus hojas de vida, ¿verdad? Que nos manden sus programas, sus propuestas, qué van a hacer, ¿verdad? Eso, como te digo, independientemente de los otros medios que tenga. Yo estoy seguro que cada partido tendrá sus páginas web, cada candidato tendrá también sus medios de información, para hacer un voto de verdad informado, un voto razonado, ¿verdad? Porque, vamos a ver, no es que como candidato no podrá después ir a decirle al síndico o al consejo de distrito, mire, yo creo que ustedes deberían abogar por esto. No, es que no me podría quejar si los que están ahí no hacen bien su trabajo, porque digo, yo no los escogí. O tal vez decir, mira, yo no sabía que fulanito de tal, que ha sido un dirigente de la comunidad por muchos años, y es que eso pasa, ¿verdad? Mire, hay personas, nos ha tocado verlos, que durante muchísimos años trabajan en las asociaciones de desarrollo, trabajan en las juntas de educación, que la gente los conoce y saben que son personas que se entregan a la comunidad y que harán todo por el bienestar, y no se dieron cuenta a tiempo de que se estaban proponiendo como candidatos o como candidatas. Entonces yo creo que démosle oportunidad a los vecinos, informémonos quiénes se están postulando, y esa es la ventaja de estas elecciones, son personas cercanas a nosotros, ¿verdad? Puede ser que entre los diputados que se eligieron el pasado 2022, tal vez no haya ninguno de mi cantón, pasa, porque son 57 diputados y tenemos 84 cantones, matemáticamente tienen que haber algunos que no tengan diputados, pero en esta oportunidad todas las autoridades y las más cercanas van a ser de mi cantón o de mi distrito. Entonces es ir a votar por el vecino, lo que hemos dicho en muchas oportunidades. Don Héctor, ¿existen requisitos para estas personas, estas 40,000 personas que se postularon a ser parte de los 6,200 que ustedes tienen puestos elegibles? ¿Existe algún requisito o cualquier persona mayor de edad puede ser parte de este proceso? No, existen varios requisitos que precisamente en este momento los estamos validando para todos y cada uno de los candidatos y candidatas que los cumplan. Por ejemplo, tienen que tener al menos 2 años de estar inscritos electoralmente en el cantón donde ha de ser funcionario, o sea, en cualquiera de los cargos que se esté postulando la persona.
¿Qué pasa si una persona cambió su domicilio hasta hace poquito? No podría ser candidato, ¿verdad? Hay sí requisitos en algunos casos que tienen que ver con la paridad de género, ¿verdad? Las nóminas tienen que venir de manera paritaria entre hombres y mujeres. Esto, bueno, lo han tenido que verificar los candidatos, los partidos políticos en sus procesos internos de designación de candidaturas. Pero requisitos de edad, obviamente, ¿verdad? Tiene que estar inscrito en el padrón, entonces por lo menos tiene que tener 18 años para la gran mayoría de los puestos. Pero, por ejemplo, no hay requisitos de índole académico en muchos puestos, ¿verdad? No requiere que la persona sea graduado o tenga un título universitario para poder estar optando a un cargo de elección popular. Lo que sí se requiere, obviamente, y esto es una pregunta que muy generalmente nos hacen, es que tiene que ser postulado por un partido político, ¿verdad? Una persona, simplemente yo digo, yo quiero ser candidato, voy a ir al tribunal y presento mi nombre, no. Tiene que ser a través de un proceso, porque así está nuestro sistema, haber sido postulado por un partido. Pero en su gran mayoría, como te digo, son personas que muchos de ellos han tenido esa particularidad de servicio por mucho tiempo, o bien han estado ligados a partidos políticos, también han hecho una carrera a lo interno de los partidos políticos y están pidiendo ahora el nombre para ciertos puestos, sobre todo de los más importantes que son las regidurías y las alcaldías. Don Héctor, bueno, usted habla de partidos políticos, vamos a hacer nuevamente una pausa para venir a hablar de partidos políticos porque hay una serie de partidos políticos nacionales, cantonales y yo creo que distritales también, si no me equivoco. Entonces, bueno, provinciales son. Entonces, vamos a ir a una pausa y ya venimos a hablar más con don Héctor Fernández del Tribunal Supremo de Elecciones. Ya venimos. Continuamos acá en el programa Conversamos a través de la pantalla de su canal 13, la Nacional 101.5 FM. Hoy estrenando mes y estrenando también un espacio que tendremos una vez a la semana hablando de temas electorales para que usted se informe qué está pasando en Costa Rica de cara a las próximas elecciones municipales del mes de febrero. Me acompaña don Héctor Fernández, quien es director de Registro Electoral y Financiamiento de Partidos Políticos del Tribunal Supremo de Elecciones y hemos venido hablando sobre la importancia de que ejerzamos nuestro derecho y obligación al voto y también la labor que tienen todas estas personas que están aplicándose a ser parte de los diferentes municipios de nuestro país. Antes de ir a la pausa, don Héctor, conversábamos de que existen partidos nacionales, provinciales y cantonales. Todos esos tienen también que llevar un proceso, además de sus candidatos, para cumplir requisitos y tal vez contarnos un poco cómo va este proceso, o cómo fue más bien, ya pasó, y cuántos hay. Sí, claro. En el registro tenemos 161 agrupaciones partidarias inscritas, la gran mayoría de estos a nivel cantonal, ¿verdad? Esta es la elección donde podrían haber participado todas, porque en elecciones nacionales solo elegimos a la presidencia y a las diputaciones, por ende, como no elegimos autoridades a nivel cantonal, pues no participan los partidos cantonales que son los más. Ahora, los partidos tienen que tener una serie de requisitos para poder postular candidatos. Por ejemplo, tener sus estructuras vigentes, número uno. Número dos, haber hecho un proceso interno donde cada asamblea de cantón es la que tiene que proponer las candidaturas. Lógicamente, en un partido a nivel provincial, esa propuesta la hace o la designación la hace la asamblea cantonal y es la asamblea provincial la que tiene que ratificarlos. Y en el caso de un partido a nivel nacional, las ratificaciones las hace la Asamblea Nacional, que es el órgano superior. Pero en todos los casos es la Asamblea Cantonal la que tiene que decir cuáles son las personas que proponen por ese partido para el determinado puesto. Habían plazos que cumplir. Por ejemplo, estas asambleas superiores de ratificación de candidaturas tenían que celebrarse a más tardar 3 días antes de la convocatoria a elecciones. Estamos hablando del pasado fines del mes de septiembre, ¿verdad? Entonces, y había un plazo que era del 4 de octubre, que fue el día de la convocatoria de elecciones, hasta el pasado 20 de octubre a las 3 de la tarde, para presentar sus nóminas de inscripción de candidatura, ya donde hacen la solicitud concreta para que inscribamos sus candidatos. Ahorita, ¿en qué proceso estamos? Inscribiendo todas esas candidaturas, ¿verdad? Tenemos
la esperanza y la fe de terminar este mismo mes, de tener ya todas las candidaturas inscritos para ir a la siguiente etapa del proceso. Entonces todavía tenemos bastantes, por dicha, ya hemos venido recibiendo solicitudes de gente que quiere conocer quiénes son sus candidatos. Bueno, lamentablemente no tenemos a todos los que van a ser ya candidatos en cada uno de los cantones y distritos del país. Esperaríamos que ya para finales de mes o para diciembre, ya cualquier persona que quiera averiguarlo se mete en nuestras plataformas digitales, por ejemplo, y ahí puede averiguar, mira, quiénes están postulando en mi cantón o en mi distrito, que ya puedan tener toda esa gama de información de todos los partidos y todas las personas para que ojalá desde el mes de diciembre empiece a valorar y a sopesar cuál desde su punto de vista puede ser el mejor candidato. Don Héctor, nos quedan ya 3 minutitos para acabar este primer programa, pero quería comentarle o que la gente supiera en casa, ¿quiénes definitivamente no pueden votar y no pueden postularse? Bueno, en cuanto a que no podían postularse, los que no llevaron ese proceso que ya los dimos, ¿verdad? Ya esa etapa se cerró, ¿verdad? Ahorita nada más, si fueron casi, como te digo, 40,000, 39,700 y restos de personas, la cifra podría bajar, ya no puede subir, ¿verdad? Ahora, ¿quiénes pueden votar? Eso es muy importante. También ya cerramos un periodo para poder hacer cambios al padrón, que se cerró precisamente el día antes de la convocatoria de elecciones, el pasado 3 de octubre. Ahorita el registro civil está trabajando intensamente para lograr lo que llamamos nosotros cerrar el padrón. Esto es para elaborar la lista definitiva de electores. Entonces ya también a partir del próximo mes de diciembre o a finales de este mes tendremos, con solo nuestro número de cédula, sabremos, número 1, si estamos en el padrón, número 2, en qué distrito, cantón, centro de votación y número de junta tendremos que ir a votar. Esa información va a estar disponible a partir del mes de diciembre. Recordemos que hay 2 requisitos para votar, es tener cédula de identidad vigente y estar inscrito en el padrón. Ahora, don Héctor, si alguien no hizo ese cambio y ya no vive en Guanacaste, ¿igual puede ir a votar a Guanacaste o del todo ya perdió su oportunidad? Mire, por ejemplo, un joven que cumplía 18 años, aún el 4 de febrero próximo, si no fue a solicitar la cédula más tardar el pasado 3 de octubre, lamentablemente no va a poder votar. Pero igual que le sucedería a una persona que se le había vencido la cédula más de un año antes de las elecciones, no vino a pedir la renovación a más tardar el 3 de octubre, esas no van a estar en el padrón, no van a poder votar. Pero las que se cambiaron de domicilio y van a estar, sí, no hicieron el cambio, por lo menos a más tardar el pasado 3 de octubre, sí van a estar en el padrón, pero tendrían que votar o las papeletas para ellos estarían disponibles en el distrito donde estaban inscritos. Es decir, si yo vivía en Montes de Oca y me pasé a vivir a Curridabat, pero no hice la nueva cédula, no solicité el cambio de domicilio electoral, pues yo valoraré, debería poder votar en Montes de Oca, claro. Lo importante es que uno vote en el lugar de la residencia porque las decisiones me van a afectar a mí donde vivo, ¿verdad? Don Héctor, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy en este primer programa y nos seguiremos viendo, por supuesto. No, con demasiado gusto, más bien fue un honor poder participar con ustedes, Melissa, aquí. Muchísimas gracias, muy buenos días. Muchísimas gracias a don Héctor Fernández del Tribunal Supremo de Elecciones en este 1 de noviembre, estrenando mes y hablando sobre este proceso municipal que ya está muy cerca en nuestro país. Seguiremos hablando de estos temas, por supuesto, en otros programas. Se despide Melissa Valerio y que tengan un lindo día. Hasta luego.